bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Hoy con estas entregas donde quisimos, y lo hemos tratado en diferentes programas, pero la realidad es que siempre hay muchas preguntas y confusión sobre lo que es las formas de terminación de los contratos de trabajo. Ahora que se avecina la modificación del Código de Trabajo, lo cual también trae muchas novedades y que lo hemos tratado en otros programas, pero específicamente ha habido una jurisprudencia reciente emanada de la Suprema Corte de Justicia que me parece que va a traer más confusión aún cuando la analicemos en el día de hoy. Y para eso, pues, nos acompaña un gran invitado que ha estado con nosotros en otros programas y que se ha caracterizado por esa especialidad de lo que es el derecho laboral en diferentes facetas, en el aspecto de la conciliación, pero también en todo lo que son los litigios. Él es el licenciado Luis Quesada Padua, abogado de más de una década de experiencia, colaborador nuestro, y como ha estado siempre, como decimos coloquialmente, en la candelada de los tribunales, se puede y ha vivido, perdón, en carne propia lo que es precisamente la confusión que crea la forma de terminación del contrato de trabajo, inclusive para los propios abogados. Y esta plataforma, como es y nos caracteriza en diálogo jurídico, es precisamente para que tanto la audiencia jurídica, nuestra audiencia jurídica, como nuestra audiencia de aquel que no es necesariamente abogado, pueda comprendernos, pueda en este lenguaje llano y práctico que nos caracteriza, puedan entender de qué manera primero se forma un contrato de trabajo, cuáles son las características para que la persona identifique que está en presencia de un contrato de trabajo y de qué manera y de qué forma se puede terminar. Con nosotros le damos la bienvenida al licenciado Luis Quesada Padua. Bienvenido, Luis. Un placer, Marilena. Gracias nueva vez por la invitación a este maravilloso programa que ha ido creciendo. Así es. Cada día más. Bueno, gracias de nuevo por el apoyo y sobre todo para que puedas compartir con nosotros esas experiencias que tú vives al día a día en los tribunales y viendo entonces las diferentes posturas que tienen tanto los jueces de primera instancia como la Suprema Corte de Justicia con la última sentencia. Pero creo que debemos de empezar primero en identificar qué es el contrato de trabajo, cuáles son esos elementos que diferencian el contrato de trabajo de cualquier otro tipo de contrato, sobre todo porque nos pasa de que a veces nos quieren disfrazar y la persona desafortunadamente se deja llevar de que entiende que no es un contrato de trabajo, no exige como un trabajador y luego entonces cuando se encuentra con el problema entonces se encuentra con la sorpresa de que, oye, pero es verdad, yo era bajo el contrato y las características de un contrato de trabajo. Mira, el contrato de trabajo de forma llana y práctica, ¿verdad? Sí. Vamos a decirlo, es un contrato mediante el cual una persona le presta un servicio a otra por una retribución económica. Exacto. Ese contrato tiene unas características que es que debe la persona estar subordinada a los servicios de aquella a quien le preste esos servicios. Exacto. Esa remuneración que puede ser convenida o no, pero lo importante es que esa persona preste un servicio y a cambio recibe una remuneración. Una remuneración por ese servicio. Pero como característica adicional se requiere, porque pudiera ser un contrato de servicio, si lo vemos así de manera general, pero el elemento clave es que tenga esa subordinación. Y la subordinación significa dirección que reciba órdenes de parte de supervisión, o sea, tú tienes que saber tú no vas a saber lo que tú vas a hacer necesariamente inmediatamente, sino que tienes que ser dirigido y supervisado por una persona. Por una persona. Porque si tú eres un contratista independiente, entiendes, desde un plomero hasta a veces un contador independiente, que es un profesional acabado que sabe lo que tiene que hacer, no tiene por qué recibir órdenes. Ni órdenes ni instrucciones. Que muchas veces esos tipos de contratos se dan en las construcciones de aquí, de la zona turística, ¿verdad? Exactamente. De todo lo que abarca la provincia de la Altagracia. Exacto. Y
existe la confusión porque esos obreros, ¿verdad?, que trabajan en esas obras entienden que tienen un contrato con esa empresa determinada, y la realidad es que muchas veces no lo tienen, sino lo tienen con el maestro constructor, que es el que lo lleva a brindar esos servicios a la obra. Exactamente, y eso es la razón de este programa, porque hay veces también que se asesoran y son convencidos de a quién deben de atacar, y no necesariamente es así. Después se encuentra con la sorpresa de la sentencia que no le es favorable o no necesariamente recoge lo que usted estaba exigiendo, porque no identificó correctamente quién era su empleador, esa persona que lo supervisaba, que lo dirigía, que le decía lo que tenía que hacer, que le daba esas órdenes, y quién le pagaba. Ese es el gran, dilema, la gran diferencia y el dilema que se crea porque quieren mezclar algunas cosas que no necesariamente van vinculadas. Entonces, identificado eso, vamos a hacer una pequeña pausa, Luis, y al regresar, entonces, entramos ya en materia de ya identificado el contrato de trabajo y las partes envueltas, cómo se termina ese contrato de trabajo. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero podemos decir que somos privilegiados todas esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces, para nosotros que le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí podemos entender que al senador, que nunca había estado por aquí. La gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mensajes del alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple, porque antes de ser senador iba a la Junta Agropecuaria de la Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se puedan mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita,
y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros. Con su programa Diálogo Jurídico, como siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de Tevigüey Digital. Siempre estaremos prestos a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes recomendaciones de temas que les gustaría que tratáramos en este Diálogo Jurídico. Hoy acompañada del licenciado Luis Quesada Padua, quien nos va a estar refrescando un poco las formas de terminación de los contratos de trabajo. En la introducción, antes de la pausa, establecíamos para poder identificar si estamos o no en presencia de un contrato de trabajo. Entonces ahora cabría entonces identificar de qué manera se puede terminar un contrato de trabajo. Mira, antes de iniciar con las formas de terminación, ¿verdad? Vamos a hablar de una sentencia que salió de manera reciente. O sea, que en el ámbito del derecho reciente es que haya salido, puede ser 5 o 10 años antes. Okay. Sin embargo, esta sentencia data del 30 de abril del año en curso. Pero eso es decir, está fresquecita prácticamente. Fresquecita. Y la misma ha causado, vamos a decir, un revuelo a nivel nacional. Porque ha establecido y distintos medios se han dado la tarea de decir que todo trabajador, cuando renuncia, tiene derecho al pago de sus prestaciones laborales si esa renuncia es justificada. En primer lugar, el término renuncia está mal utilizado. Pero lo decía la sentencia de la Corte de Apelación. Se le dio esa interpretación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya. De que se trataba pero de renuncia. ¿Utiliza la palabra renuncia? No, la sentencia utiliza la palabra dimisión, Okay. que es el término correcto. Ya. Para esa forma de terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, he visto en varios medios de comunicación que se le ha dado el término de renuncia. Sí. Y renuncia justificada, lo cual está mal dado. Correcto. Y lleva obligatoriamente a confusión a la población, que no necesariamente, al no estar ligada al ámbito legal, conoce esos términos jurídicos. Pero tú te imaginas el revuelo que puede causar esa mala interpretación de que personas que están renunciando y que de hecho es lo que más ocurre. Bueno, ocurre las dos cosas, pero normalmente si tú quieres cambiar de trabajo, tú renuncias y te contratan en otro trabajo, que se interprete ahora que una renuncia trae como consecuencia el pago de prestaciones laborales. Eso es gravísimo. Eso es grave porque va a generar confusión y la gente va entonces a comenzar a decir, no, pero a mí me toca mis prestaciones. Exacto. Y a causar pero ese entonces cuando ese leemos revuelo. la sentencia... La sentencia básicamente, incluso esa sentencia versa sobre una demanda en suspensión que interpone una entidad X con relación a un proceso laboral que se ventiló de una trabajadora ante el Distrito Nacional. Ajá. Y esa trabajadora terminó su contrato de trabajo a través de una dimisión. Por causas justificadas. Por causas justificadas. Ya. Ella no estaba conforme con ciertas características que se estaban dando con el contrato y decide presentar su dimisión. Producto de esa dimisión que se judicializó, ella logra una sentencia gananciosa en primer grado. Ok. Esa sentencia O sea, que gananciosa... condenan en pago de prestaciones al laborales pago de las prestaciones a la empresa. y derechos adquiridos a la empresa por haberse verificado que real y efectivamente estaban dadas las condiciones para que la dimisión fuera justificada. Ok. Producto de esa sentencia, la entidad apela esa decisión y la Corte de Trabajo de esa demarcación confirma esa decisión. Confirma. O sea que la trabajadora demandante ya tenía tuvo dos ganancias de causa. Cuando esa entidad se va ante la Suprema Corte de Justicia buscando por ante esa parte, ese tribunal, recurso de casación. el recurso de casación lo interpone
¿Y qué sucede? Recuerda que en materia laboral, en recurso de casación, para ser interpuesto y declarado admisible, debe exceder los 20 salarios mínimos. Correcto. En el caso que nos ocupa de la sentencia estaba por debajo de esos 20 salarios Y se mínimos. declaró inadmisible. Y declaró inadmisible la Suprema Corte, la tercera sala en este caso, declaró inadmisible ese recurso O sea, que de no era casación. ni siquiera una sentencia de mucho dinero. Y por ende, confirmó todas las demás decisiones anteriores Ujú. y eso le dio ganancia de causa a la trabajadora. Pero la entidad no se quedó ahí y acudió al Tribunal Constitucional Mediante recurso de revisión. a hacer un recurso de revisión constitucional y por ende una demanda en suspensión porque el recurso per se no suspende La ejecución. la ejecución de esa Exacto. sentencia. El Tribunal Constitucional La dice, ventaja ahí que la que está ganando la trabajadora demandante con con el aumento de la moneda. del valor de la valor indexación del valor de la exacto. moneda. El Tribunal Constitucional dice, al momento de evaluar esa demanda de suspensión, que no existen méritos suficientes para Suspenderla. acoger esa demanda de suspensión y suspender la ejecución de la sentencia, porque alegan que lo que hubo en esa sentencia fue simplemente una retribución económica a favor de la trabajadora. Esa retribución económica, cuando hablan de la misma, se refieren a las prestaciones laborales, derechos adquiridos y demás indemnizaciones laborales que le correspondían a ella Ok. por la ejecución del contrato de trabajo que tuvo con esa empresa determinada. Entonces ellos dicen que, y hacen un análisis de que no pueden proceder a la suspensión porque, como es una retribución económica, Ujú. que es algo reparable en el futuro, en caso de que haya una revocación, de que ellos evalúen el recurso de revisión constitucional y entiendan que hubo una vulneración de un derecho o en algo, Exacto. que esa retribución económica es fácilmente reparable porque es solamente retribuir ese dinero que la empresa Le ha pagado. erogó en ese momento. Ujú. Entonces procedieron a rechazar eso y producto de esa sentencia es que ha venido la confusión con los términos que utilizamos en el ámbito legal Claro. cuando hablamos de las formas de terminación del contrato de trabajo. Entonces, ya tomando esa sentencia que se refería a una dimisión justificada, donde la trabajadora demandante fue beneficiada de todo lo que reclamaba, ¿qué es la dimisión entonces? La dimisión es la forma de terminación que tiene el empleado para ponerle fin al contrato de trabajo siempre y cuando se verifiquen las causas que establece el mismo Código de Trabajo para la terminación de dicho contrato. De dicho contrato. Es lo que yo digo siempre, lo contrario al despido justificado, porque el despido justificado, como lo vamos a ver más adelante, es por la empresa, por el empleador, pero es, en este caso, la dimisión lo ejerce el la trabajador. trabajadora o el trabajador que decidió ponerle fin al contrato de trabajo. Exacto. Entonces, es un término un poco utilizado. Uno dice, no, que yo dimití, no es lo mismo, no, yo renuncié. Y tal vez por eso se crea esa confusión de que en el vocabulario normal uno no suele utilizar la palabra dimití, dimisión, pero es esta plataforma precisamente lo que queremos dejar claro, es que hay que empezar a conocer y manejar esos términos para que precisamente no se crean confusión, porque esa mala interpretación de esa jurisprudencia puede traer consecuencias de que hasta llenen los tribunales ahora de demanda reclamando llenándola cosas. de demanda y causando problemas también hasta, vamos a decirlo, hasta sociales, porque un trabajador que no esté conforme con la forma de que se esté ejecutando su contrato de trabajo, Exacto. puede decirle a la empresa, mira, yo voy a renunciar porque yo entiendo que no se están dando las cosas como deben ser y tú tienes que pagarme mis prestaciones laborales. Y la realidad y al utilizar la palabra renuncia, dice, no, pero preséntala. Ven a una carta o te la preparan hábilmente con esas malas intenciones, porque tampoco el trabajador domina lo que está diciendo porque utiliza el término incorrecto. Ven, yo te la preparo la renuncia, ven, fírmala aquí. Cuando ya renuncia, sin especificar que es una dimisión por causa justificada, se encuentra con la sorpresa de que no le corresponden sus prestaciones laborales. Oye, ¿por dónde va la cosa? Es totalmente correcto. Entonces, tanto el trabajador como la empresa tienen que dominar a través a veces de sus departamentos de recursos humanos, o si no tienen departamento de recursos humanos, tienen que saber lo que es una dimisión.
Y ponme varios ejemplos de dimisión. Sencillos. Bueno, sencillo. Si a ti no te están pagando el salario en la fecha que te dijeron que te lo iban a pagar, que son por lo general 15 y 30, vamos a suponer si el empleador te paga el 16, ya hay un incumplimiento, claro, ya hay una falta. Ya está en falta. En la cual, y si es reiterativo, si es reiterativo, pues entonces eso puede ocasionar que ese trabajador decida dimitir. Otra causa pudiera ser la no inscripción en la seguridad social, que es una causa bastante frecuente. Exacto. Hoy en día, en la actualidad. El cambio de horario. El cambio de horario del trabajador. Usted le dijeron, usted va a trabajar de 8 a 5 y después te dicen, no, ahora a las 6 o a las 7 de la mañana que tú vas a llegar hasta las 6. Es correcto. Y son muchísimas otras causas más que pueden desprenderse de esas interpretaciones que tiene, o de esas causales que tiene el Yo Código creo de que la Trabajo. dimisión es lo que menos conoce el trabajador, que aunque sabe que le están vulnerando sus derechos como trabajador, desconocen la fórmula de que, porque a veces tienen que recurrir necesariamente ante un abogado, porque hay que tener cuidado con la redacción de esa comunicación, porque tiene que presentarle ante el Ministerio de Trabajo y desglosar cuáles son las causas justificadas que está alegando y que eventualmente sepa que tiene que probarlo en un tribunal. No es decir que a mí me pagaron a destiempo o me cambiaron de mis funciones o me degradaron o no me inscribieron en la seguridad social. Usted tiene que probar eso. No, y sobre todo el procedimiento para hacerlo, porque tú tienes un plazo de 15 días para presentar esa dimisión. Tan pronto se verifica la falta. Así es. Y si no lo haces dentro de ese tiempo, pues opera una caducidad. Correcto. Y ya presentada, en el caso de que se presente la dimisión, pues entonces tienen un plazo para demandar por ante los tribunales. Luis, vamos a hacer otra pequeña pausa y al regresar entonces concluir un poco más con lo de este fenómeno de la interpretación que dieron en las medios de comunicación al regresar de esta pausa. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero ayudar. Podemos decir que somos privilegiados todas esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces,
para nosotros que le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí podemos entender que sí. Al senador que nunca había estado por aquí, la gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mentar que era el alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple. Porque antes de ser senador, iba a la Junta Agropecuaria de la Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se puedan mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita, y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros. Continuamos con Diálogo Jurídico, hoy con el licenciado Luis Alberto Quesada Padua, quien nos está pues exponiendo de esa interpretación que han dado los medios de comunicación a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo que es la dimisión y cómo interpretaron que se trataba de un caso laboral donde la trabajadora había renunciado y le tocaban prestaciones laborales. Renuncia y dimisión no es lo mismo. No es lo mismo, no. ¿Qué es la renuncia entonces? La renuncia es, vamos a asemejarlo al término del desahucio, es cuando la parte decide renunciar a los derechos que tiene, a sus prestaciones laborales y ponerle fin al contrato de trabajo. Ya que voluntariamente decide no continuar con el contrato de con trabajo. el contrato, entonces ya en ese caso pierde lo que es el derecho a sus prestaciones laborales y simplemente tiene derecho a que se le pague lo que son sus vacaciones, en caso de que no las haya tomado, y su salario de Navidad, y la bonificación de la empresa, en caso de que la empresa haya obtenido beneficios económicos durante ese periodo. Porque renuncia no es un término que existe en el Código de Trabajo, No. Es un término ya coloquial, usado de costumbre, usado normalmente, pero la realidad es que eso no existe. El término legal correcto es el desahucio. Lo que pasa es que el desahucio equivale de dos formas. A la del desahucio cuando viene por parte del trabajador, que es el equivalente a la renuncia, donde por ninguna causa, él no tiene que decir ni siquiera ni temas personales, ni razones justificadas de ninguna índole. No hay una causa justificada. No hay razón. Usted no tiene que decir por qué usted está renunciando. Si usted quiere voluntariamente decir por qué está renunciando, tengo un problema familiar, tengo un problema de salud, tengo un problema tal cosa, o quiero cambiar de trabajo, o me ofrecieron otro trabajo en otro lugar con mayores condiciones o mejores condiciones, ya eso es a discreción del trabajador, pero no tiene que explicar, no tiene que dar ningún tipo de explicación, y como no tiene que dar ningún tipo de explicación, también entonces la consecuencia es que usted no está renunciando a sus prestaciones laborales. Y el desahucio, entonces cuando es la empresa. Cuando es la empresa decide terminar el contrato de trabajo, no tiene que establecer una causa para ello. Le dicen, mira, simplemente yo no quiero seguir con el contrato. Que tampoco tiene que con la explicarle por qué. Con la relación laboral de nosotros, yo voy a prescindir de tus servicios y te voy a pagar tus prestaciones laborales. Exacto. Y tus derechos adquiridos. Hay una salvedad, es que cuando es la empresa que realiza el desahucio,
la empresa tiene hasta 10 días para el pago de las prestaciones laborales. Exacto. O sea, que no está en la obligación de pagarlo de una vez. Inmediatamente. Lo correcto sería que ese pago se haga inmediatamente, porque así se descarga inmediatamente a la empresa de cualquier eventualidad que pueda suceder en el Sí. futuro y de cualquier proceso, Que el hasta propio proceso trabajo- legal que pudiera ¿no? ocasionar, Que el- derivarse de ahí. Que el propio trabajador puede tener una expectativa de una cantidad que cuando el día 10 va a buscar su cheque y decide no recibirlo porque no es lo que le corresponde según su criterio, entonces ahí hay un plazo ya que empieza a correr, que es el artículo 86 de un día de salario por cada día de dejado de retraso pagar. en el pago de esas prestaciones laborales, que es una carga fuerte económica en perjuicio de la empresa. Entonces, por eso es importante dejarle saber al trabajador, mira, estamos terminando tu contrato de trabajo, esto es lo que te toca, no te lo voy a pagar ahora, te lo voy a pagar en 10 días, ven a buscarlo en tal fecha. Pero ya el trabajador tiene conciencia de Una noción cuánto de le lo va que a le tocar. corresponde. Eso es lo más recomendable, para que no sea después una sorpresa para la empresa. Exacto. Pero el desahucio también, otro término que utilizan mal utilizado, es decir, me despidieron. Y ahí también se crea la misma confusión de la renuncia con la dimisión. El despido jurídicamente, conforme el Código de Trabajo, es otra cosa. Correcto. Como yo decía anteriormente, dimisión por causa justificada cuando lo ejerce el trabajador. Despido por causa justificada cuando lo ejerce la empresa. Entonces me desahuciaron. Es verdad que se oye como fuerte y que hay gente que no conoce y no maneja ese término. Pero cuando un trabajador dice me despidieron, el que sabe lo escucha y dice, este hizo algo. Hay que ver qué hizo. Hay que ver qué hizo que lo sacaron. Entonces tienen que saber manejar esos términos ya, porque también se puede hacer daño a sí mismo. Porque tú mismo estás en una entrevista de trabajo y no es lo mismo decir, no, lo que pasa es que donde yo trabajaba me despidieron, me sacaron, me desahuciaron y yo recibí mi pago de prestaciones laborales. La empresa decidió poner término a mi contrato. Exacto. No, y fíjate algo con el despido, y es que en el despido tú tienes que establecer cuál es la causa, la empresa tiene que establecer la causa por la que le está poniendo fin al contrato de trabajo. Exacto. Que tenía con ese empleado. Sí. Y no solamente establecerlo, indicar con punto y coma, por decirlo en un término llano, los motivos exactos por los cuales ese trabajador ya no puede formar parte de esa empresa. Correcto. Casi siempre uno de los más comunes es cuando hay un robo por parte del trabajador, que la empresa tiene que explicar bien qué fue lo que originó esa terminación y llegar hasta el punto del robo para que porque tiene que pueda ser probarlo. acogido válidamente en un tribunal, Claro. porque eso se debe de probar. Y eso se no puede es... revertir, porque tú acusar a una persona de una acción ilícita puede también ese Tener trabajador consecuencias demandar como estas. en daños y perjuicios por haberlo acusado de algo falsamente. Pero sí, lo que son las formas de terminación del contrato de trabajo, donde ya hemos hablado de la dimisión y lo que es el desahucio, cuando es el desahucio ejercido por la empresa, cuando es el desahucio ejercido por el trabajador, y entonces el despido por causa justificada por parte de la empresa, como tú indicas, un trabajador que ha incurrido en faltas, algunas graves, otras muy graves o leves, pero al final son causas que dan motivo a que la empresa pueda dar por terminado el contrato de trabajo. Y en ese caso, ¿cuáles son las consecuencias? En el caso del despido, sí, vamos a suponerlo, vamos a los tribunales y la empresa prueba que real y efectivamente fue justificado el despido, pues simplemente le tocan a ese trabajador lo que son los derechos adquiridos. Exacto. Ahora bien, si el caso se le revierte a la empresa y no Y puede no probar prueba por ningún motivo cuál fue la causa justificada de ese despido, pues entonces el tribunal se verá en la obligación de declararlo injustificado y condenar a la empresa al pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos Exacto. e indemnizaciones laborales que le tocan, hasta daño y perjuicio si la parte lo solicita. Y es muy común que ante un despido, como yo siempre digo, viene siempre la demanda por despido injustificado. Es muy raro que un trabajador se quede con eso. Muy raro. O sea, simplemente hay que saber que el trabajador va a demandar y que usted tiene que tener las pruebas suficientes para poder proceder
a probar, a demostrar a el por qué reclamar. usted prescindió de los servicios. Porque no solamente es que lo va a condenar a las prestaciones laborales, lo va a condenar a los 6 meses de salario, 6 meses de salario por concepto de indemnización solamente por el hecho de haber sido despedido injustificadamente. Exacto. Entonces, imagínense ustedes lo que sería esa carga económica si usted sabe. Y muchas veces pasa, y tú lo sabes, que a veces no hay testigos porque a veces hay compañeros que no quieren ir a un tribunal a testificar en contra de su ex compañero de trabajo. Se da mucho. Se da mucho, o sea, tiene que ser... Muchos ya, hasta tienen temor también. Correcto, a veces son hacerlo. hasta amigos, son vecinos, Hasta vecinos son. del mismo muchas barrio, tienen afinidad y cosas comunes, y ahí está eso que evaluarlo. Por eso a veces decimos que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso es correcto, Porque, eso es totalmente correcto. Si usted no tiene las herramientas para probar, la primera recomendación es evalúelo, que a veces le puede salir más caro y lamentablemente si usted tiene que salir de ese trabajador, desáucielo y no corre el riesgo de un despido porque entonces ya hay abogado de por medio y una serie de cosas, más un tribunal que hay que acudir y defenderse. Es correcto, es totalmente correcto eso. Bueno, entonces, además de esas indemnizaciones laborales, se suma la posibilidad de que si hay algún perjuicio adicional, pues sí, el tribunal puede condenar a indemnizaciones laborales extras. En el caso, por ejemplo, de la no inscripción de la TCS, hemos tenido sentencias de 50,000 pesos. Hasta 100, 150, dependiendo del... Sí, hay un cargo gerencial tribunal, importante, porque todo va como en proporción al salario, se pudiera entender que puede ser un poquito más. Y hasta la jurisdicción que te corresponda, que te toque también. Muchas jurisdicciones que son más conservadoras, hay unas que son conservadoras, hay otras que no tanto. Exactamente. Dan un poquito más. Pero nada, son términos importantes de nuevo que manejar, las consecuencias que eso trae. Vamos a hacer otra pequeña pausa y al regresar vamos entonces a hablar un poquito sobre esas indemnizaciones y las consecuencias si no se pagan, que muchas personas no lo saben, así que vamos al regreso. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital,
como siempre, agradeciendo de su sintonía, pero también de esas preguntas, esos comentarios que recibimos cada día sobre la calidad de nuestro programa, de cómo se sienten, de que esperan los sábados para escucharnos y de todo lo que han aprendido. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bien, Luis, entonces, también como cuarta forma de terminación del contrato de trabajo, donde ya hemos hablado de la dimisión, del desahucio y del despido, es el mutuo consentimiento, que siempre se puede dar. Yo digo que en un escenario de dimisión o de despido, cuando la empresa es comunicada de la decisión de ese trabajador, o viceversa, cuando la empresa le comunica al trabajador su decisión de despedirlo, siempre hay que abrir un espacio de negociación o de conciliación. Para evitar la judicialización del proceso. Claro, correcto. los costos que se involucran también y que a veces tomarse 2 o 3 años en los tribunales, hay, como tú decías, la indexación por la variación de la moneda en el tiempo y la posibilidad de que te den ganancia de causa en primera instancia y en apelación se revierta. Entonces, nunca está de más explorar con el propio trabajador, ambas partes, qué posibilidades hay de negociación, y eso es lo que le llamamos la terminación por mutuo consentimiento, de que, óyeme, sal por la puerta ancha, no te tronche, yo te puedo dar una carta de recomendación, o solucionar tal vez el impasse y darse otra oportunidad en otro trabajo. Y que muchas veces, por lo general, ante un despido, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Sí. Si tú descubres que ese trabajador está haciendo algo indebido, está en malos pasos dentro de la empresa, tú te sientas con él y decides terminar por mutuo acuerdo para evitar ese sinsabor que se pudiera generar, tanto para el trabajador como para la empresa. Exacto. Porque muchas veces... Y cuando eso ocurre, no es que tú le estás dando la razón, ninguna de las partes se está dando la razón, y una de las cosas que uno siempre le dice, o sea, eso no significa que tú le estás dando aquiescencia. Tú le estás dando aquiescencia a lo que ha sucedido, sino simplemente que vamos a buscar ese punto medio para evitar irnos a los tribunales, durar ese tiempo que tú bien alegabas, 2 o 3 años, y cuidados un poco más, y poner en término amigable esa terminación, valga la redundancia. Sí, definitivamente. Entonces, si es por mutuo consentimiento, de nuevo son derechos adquiridos, pero no quita que dentro de esa conciliación o esa negociación se pueda partir lo que son las prestaciones laborales, el pago de una retribución X, pero lo importante es el reconocimiento de las herramientas que existen para tú poder llevar a buen término el contrato de trabajo. Imagínate esos empleados que están a veces años dedicados y que tal vez por una situación X, porque llegó un nuevo jefe, cambia por completo el ambiente de la empresa, las condiciones a veces ya no están dadas, y a veces es por una falta de comunicación con tu superior o con el Departamento de Recursos Humanos, y se desorientan. Obviamente, si van a consultar a un abogado, el abogado lo que quiere problemas, porque de eso que vive. De eso que vive, es pleito y pleito. Pero qué diferencia sería tú saber los mecanismos, las herramientas que tú tienes para tú consultar, pero también saber que tú puedes acudir a la propia empresa y decir, mira, no me estoy sintiendo bien, me siento que me están faltando, o viceversa, a la empresa, al empleador, mira, al empleado, veo que tú estás, antes tú llegabas temprano, ya tú no llegas temprano, antes siento que no estás rindiendo de la misma manera, que es lo que está pasando, y hablando la gente se entiende, como dicen. La comunicación es efectiva en todo, hasta en las relaciones laborales es sumamente efectiva. Esencial. Entonces, ya en términos de las indemnizaciones, el mecanismo de que a veces desconocen los trabajadores, cómo se calculan esas prestaciones laborales. A veces no saben también cómo se calculan las vacaciones, o sea, tienen noción porque dicen, bueno, que yo no sé que yo no trabajo los domingos o tengo un día y medio libre, entonces hacen unos cálculos ahí y no saben la fórmula. Explícanos ahí un poco. Mira, la forma del cálculo para las prestaciones
está establecida en el Código de Trabajo, pero mucha gente no las utiliza o no las sabe. Para tú poder calcular, por ejemplo, lo que te corresponde, tú haces un cálculo o la sumatoria de los últimos 12 salarios que tú devengaste, y esa sumatoria tú la divides entre 23.83. 23.83, esa es la fórmula. Pero también lo de sumar los 2 últimos salarios, si tu salario no es fijo. Si tu salario no es fijo y es variable, tú tienes que hacer esa sumatoria para poder llegar al promedio que vamos a realizar. Por ejemplo, si tu salario se divide entre un salario fijo más comisiones, que las comisiones, como sabemos, son variables. Exacto. Tú tienes que hacer esa sumatoria de esos últimos 12 salarios, Ajá. tanto el salario fijo con las comisiones que tú devengaste durante esos últimos 12 meses, Sí. que va a ser variable, puede ser 500 pesos, pueden ser 1,000 pesos. Entonces tú haces esa sumatoria. Lo que te arroja ese resultado, tú lo divides entre 23.83. Exacto. Eso te va a dar el salario, un salario diario promedio, Uh-huh. que es el salario que tú vas a tomar como base para entonces, en base al tiempo que tú tenías laborando, poder determinarse cuál es el monto que te toca por preaviso, Exacto. el monto que te toca por cesantía, así como el salario de Navidad, la proporción del salario de Navidad, las vacaciones si te corresponden, Uh-huh. y los beneficios de la participación en los beneficios, de la empresa, exactamente. Y eso es lo primero, porque muchas personas van al Ministerio de Trabajo y le dicen, yo gano un promedio de tanto. Y que es un error. Que es un error. Entonces, por eso a veces se tronchan muchas transacciones y muchas conciliaciones porque el trabajador cree que es sobre el último salario. O porque hay un mes muy bueno y ese es el mes que él recuerda. El mes que él quiere, que le recuerden porque es el más favorable. Exacto, entonces se confunden y entonces no se puede calcular sobre esa base. El código es claro al establecer que son los últimos 12 meses. Salarios, La ventaja es que si tú recibiste un aumento salarial y tú tienes ya 10 años, a medida que te van aumentando, ese va a ser tu salario promedio mensual la sumatoria de los últimos 12 meses entre 23.83. Que tú no llevas control de eso y tú no lo sabes. Bueno, pues ahí vas a tener que confiar en la empresa, sea porque te lo estaba pagando efectivo, sea porque tú no tienes manejo de cómo ir a pedir un estado de cuenta bancaria que te diga los depósitos y ahí tú los sumas y vas a poder sacar eso, pues tú vas a tener que confiar en la empresa, que la empresa, el Departamento de Recursos Humanos o de Contabilidad te saque tus últimos 12 salarios. Y eso es transparente, porque eso debe estar en la TCS, debe estar en tu planilla del Ministerio de Trabajo, y eso es algo que inclusive se puede y se debe proporcionar o suministrar al trabajador. Al trabajador, es correcto. Eso es así. Entonces, por ejemplo, con el salario de Navidad y las vacaciones también hay confusión de eso mismo, ¿no? El 13º salario, ¿no? Porque tú tienes que haber trabajado el año entero. El año entero, no es la proporción si tú terminaste en octubre, en junio, en febrero. En el mismo enero, si tú te desahucian el 12 de enero, a ti te van a dar la proporción de los 12 días de Navidad que tú trabajaste. Que tú trabajaste, correcto. O sea, no te confundas porque no te toca el 13º salario completo. No, porque la gente cree que es íntegro también. Exacto. O sea, y hay un cálculo que se hace para llegar a esa proporción. Exacto. Y también hay una confusión con el tema de las vacaciones. Uh-huh. La gente entiende, no, que a partir de los 5 meses, los 6 meses, a mí me tocan vacaciones. Sí. No. Eso se contabiliza en el caso de que tu contrato de trabajo finalice antes del año, de tú haber cumplido un año laborando en esa empresa. Exacto. ¿Y cuándo se exige? Entonces, cuando tú cumples el año, ¿cuándo tú tienes para disfrutarla? ¿Cuándo tú tienes para disfrutarla? Porque tú no puedes antes del año decir, no, que yo necesito 5 días de vacaciones porque tú no tienes ni siquiera el primer año. Tú no tienes ni siquiera un año. Y ya tú disfrutaste la del año que te correspondía, tú no puedes volver a pedir vacaciones porque tú tienes que volver a cumplir ese ciclo de un año. Para volver a cumplir ese y año. Entonces tú la puedes disfrutar en los próximos 6 meses de cumplido el año. Pero el código establece que tú tienes que planificarla con la empresa. No es que cuando a ti te dé la gana. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una nómina de empleado importante que imagínate que todo el mundo quiera salir al mismo tiempo de vacaciones. ¿Qué va a pasar con la empresa? La realidad es que lamentablemente muchas empresas pequeñas no cumplen con esa sí. vamos a decirlo, con esa solicitud que
que establece el Sí, código. se va haciendo de manera Entonces, informal. se va haciendo de manera informal, los empleados van diciendo sobre la marcha, Sí. mira, a tal fecha, esto, pero por lo general no se cumple. Sino eso se lo dejamos a las grandes empresas, y no todas las grandes empresas ni todos los departamentos cumplen con esa disposición tampoco. Claro, eso son de las cositas a veces que traen trabas a la hora de la conciliación, y es lo que queremos dejar en el ánimo del programa, de que las personas conozcan sus derechos, pero también sepan esas indemnizaciones que te corresponden, cómo se calculan, cómo se llevan a efecto, y de si tú vas al Ministerio de Trabajo, de nuevo, dar la información correcta y precisa, y si no la tienes, pues decir que al final no pueden calculártelo porque no tienes la información completa. Es lo mismo que las empleadas domésticas. También hay confusión con esa parte de que ellas no tienen derecho a prestaciones laborales. De que hayan personas que la gratifiquen con el equivalente a prestaciones laborales, eso es otra cosa, y eso es ya algo voluntario de esa familia. Pero no es porque le corresponda. Y se crea mucha confusión con eso, porque entonces van al Ministerio de Trabajo y no necesariamente dicen que son empleadas domésticas. No, y otra cosa que ha ayudado a crear esa confusión fue una resolución que emitió el Ministerio de Trabajo hace un tiempo, sí, con relación al contrato de trabajo con las domésticas. Sí. Que de hecho eso ha quedado sin efecto, porque de hecho el mismo Tribunal Constitucional lo declaró la inconstitucionalidad de esa decisión, porque el ministerio no tiene la facultad para reglamentar eso. Así no tiene que ser a través de una ley, y la ley lamentablemente no se ha creado para esos fines. Bueno, vamos a hacer una última pausa, Luis, y al regresar, pues, algunas consideraciones. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Final de diálogo jurídico. Hoy, estando con Luis Quesada, hemos pues desglosado las formas de terminación de los contratos de trabajo, las consecuencias, las confusiones que se crean, y de verdad que esperamos que pueda ser divulgado y debatido y practicado estas terminologías que crean tanta confusión, y como queda demostrado con los mismos periodistas que no solamente con esta jurisprudencia que se utilizó ese término de renuncia sino con muchas otras que nosotros los abogados a veces sufrimos viendo esas
esos titulares que recogen unas interpretaciones y malas interpretaciones que no son necesariamente lo que son. Realmente esas confusiones siembran esas dudas en las personas que no tienen el conocimiento jurídico. Y cuando vienen donde uno tiene que aterrizarlo un poco, decirle las cosas como son, y muchas veces hasta desconfían porque entienden que tú sabes todo es sagrado. ¿Qué puede pasar ahora con la inteligencia artificial también? Que, señores, no todo lo que dice la inteligencia artificial es cierto. Que ojo con eso, es un tema de que hay que corroborarlo, hay que consultarlo. O sea, la inteligencia artificial tiene una función. Es un arma de doble filo, como siempre he dicho. Exacto. La puedes usar para el bien y la puedes usar para el mal. Te puede trazar una estrategia, pero siempre hay que corroborarla y asegurarse que lo que está diciendo es cierto. Porque se puede equivocar la inteligencia y puede darte una información que no es la correcta. Y es de un universo de informaciones que tiene, que a veces te quiere dar una perspectiva, con un razonamiento a veces hasta lógico, pero no necesariamente ajustado a la legislación vigente, tan actualizada, que a veces crean muchas confusiones. Así o del país donde tú piensas aplicarlo. Exacto, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Entonces el contrato de trabajo quedó definido, la forma de terminación, lo que es el término renuncia que no existe en el Código de Trabajo, por favor, utilizar lo que es la dimisión, cuándo saber lo que es un despido, cuándo saber lo que es un desahucio. Totalmente correcto. Así que totalmente correcto, Marilena. De verdad y que... aconsejar a la población de que antes de comenzar a captar todas las informaciones que le brindan por ahí, se asesoren de expertos para que puedan tener una información más detallada y acabada. Exacto. Y nosotros que tenemos muchos años en esto, sí, muchas personas se han acercado a uno antes de tomar una decisión de una terminación de un contrato de trabajo, que obviamente es un cambio de vida, porque nadie quiere quedarse sin trabajo. Antes de tomar cualquier decisión abruptamente, o consulten, porque se salvan muchas veces situaciones que tú estás pensando una cosa y hay que enderezarla y planificarla y trazar una estrategia para que las cosas salgan bien, porque después que ya tú estás en los tribunales, si te hacen falta o la mesa está coja, entonces te va a repercutir. Lamentablemente te va a repercutir. Exacto. Entonces, nada, este es el interés de nosotros en este diálogo jurídico. Luis, de nuevo, muchísimas gracias, por acompañarnos en este día con este tema. Y a ustedes, pues nada, hasta una próxima.